buenos días. Hoy les deseo un bonito día tomados de la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bienvenido a este tu canal El Encuentro. Bienvenido a este espacio dedicado al Dios Todopoderoso, dedicado a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dedicado a Dios como Padre, dedicado a Dios como amigo, dedicado a Dios como aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, donde hoy le damos nuevamente toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a ti, Señor. Queremos dedicarte este programa a ti, que recibas esto como ofrenda, como olor fragante ante tu altar. He titulado el mensaje del día de hoy, y me levanté como madre. Yo le invito en esta mañana a abrir su Biblia en el libro de Jueces, en su capítulo 5, en su versículo 7. Y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre, hoy una vez más nos acercamos a ti en oración. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy clamamos a ti para que tu palabra sea lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino, y que cause ese efecto por el cual tú la estás enviando y que la envíes a nuestro corazón de tal manera que cause un efecto transformador. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y dice así la Biblia. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Qué bonito. Es interesante notar que en el libro de Jueces nace o nos exalta un personaje o una mujer que su nombre es Débora. Es bello pensar que Dios de alguna manera levanta un corazón de madre, porque dice Débora que ella se levantó como madre de Israel. Cuando Israel estuvo en problemas, estuvo en circunstancias difíciles, Dios levantó a una mujer que era como una madre, una dadora, una cuidadora de vida. Realmente era Débora. Si el Señor en ese momento usó de manera inusual a una mujer para traer salvación a su pueblo, es decir, vemos allí cómo Dios puede reflejar su amor en el amor materno, en el amor maternal que tuvo Débora con Israel. Así que no es casualidad que Débora actuara como una madre en una historia de salvación. Dios estableció una mujer para que según su diseño, el diseño de toda mujer fuese de bendición para Israel. Un diseño que ayuda a nutrir, a levantar, a cuidar y a dejar un legado en las próximas generaciones. Como Débora, tú y yo estamos llamadas a desempeñar un papel en la gran historia de salvación de la humanidad. Qué bonito. Es un papel importante bajo el diseño por el cual Dios creó a toda mujer. La mujer tiene en su vientre un espacio de misericordia de parte del Señor. La gloria del Señor es revelada en la medida en que nos sometemos a cada uno a nuestro diseño y lo ponemos al servicio de la iglesia o al servicio de la humanidad o al servicio de los pies de Cristo. La iglesia o la humanidad, cada hombre, cada mujer es beneficiado, es nutrido, es protegido en la medida en que usted y yo podamos responder positivamente al llamado que Dios nos está haciendo. La primera vez que se menciona a esta mujer de nombre Débora en la Biblia, se dice de ella como una gran característica que era profetisa. Aunque no es un título común en la Biblia, Débora no fue la única, pero se hace alusión de ella como una profetisa. Además, Débora era una mujer fiel y actuaba como jueza, es decir, tenía una característica de gobierno, tenía una característica de autoridad. Era una mujer
con carácter de determinación y que Dios había puesto en posiciones elevadas para poder ejercer el diseño por el cual, el propósito por el cual ella había nacido. Qué bonito ver cómo Dios sabe levantar a las mujeres. Qué bonito es creer que Dios nos puede usar en cualquier circunstancia, pero que también nos da gobierno para establecer el cielo en la tierra. Y ahí es que vemos el relato de Débora, cómo nos ministra como mujeres y cómo nos impulsa a seguir adelante, encontrando cada una el diseño por el cual hemos sido levantadas para que el propósito de Dios se cumpla y podamos hacer una obra de salvación en la humanidad. Ahora bien, el libro de Jueces describe rápidamente a Débora. Estaba casada, era una mujer casada, no era una mujer soltera, era profetisa y actuaba como una magistrada en medio de Israel. Qué interesante, actuaba como una jueza. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer. Qué interesante, que en pleno siglo XXI vemos como la mujer puede ser, y no es un mensaje feminista, sino que simplemente podemos notar cómo la Biblia puede ministrarnos y puede hablarnos que la mujer ha tenido una posición en el gobierno de Dios importante de restauración y restitución a nuestro diseño. Gobernaba, era una juez, es decir, tomaba decisiones, era una consejera, porque para poder tomar una decisión tenía que escuchar las dos partes. Y Débora se acostumbraba, dice la Biblia, a sentarse bajo la palmera entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y esto nos da una característica de sabiduría o un rasgo de su personalidad, donde ella había, para dar consejos y para poder ayudar a otros y escuchar situaciones de dificultad o de controversia en algún lugar, hay que tener sabiduría, y por eso podemos decir que Débora la sabia. La historia de Débora en el libro de los Jueces, en su capítulo 4 y en su versículo 5, comienza explicándonos cómo el Señor le entregó a ella grandes rasgos de personalidad de gobierno, y que ella ejerció con autoridad, con determinación y con carácter. Esto continuó durante más o menos 20 años hasta que los israelitas clamaron al Señor para que los ayudara. Una situación que hubo de problemas en el libro de Jesús, donde los israelitas pecaron contra el Señor y Él les entregó al rey Jabín de Canaán. Y eso fue aproximadamente por 20 años. Ese es el panorama en que estamos viendo, el contexto por el cual Débora se levanta. Y ahí vemos entonces cómo Débora dirigía a Israel como jueza, y ella envió a buscar a Barak, un comandante del ejército de Israel, y le dijo que fuera a luchar en contra del ejército de Jabín, liderado en Sisara. Barak dijo que solo iría, le puso una condición a Débora, si Débora lo acompañaba. Débora estuvo de acuerdo, pero le dijo a Barak que el honor no sería para él, porque el Señor entregaría a Sisara en manos de una mujer. Ante el avance del ejército de Barak, el Señor derrotó al ejército de Sisara y Sisara huyó a pie. Sisara fue la tienda de Jael y la esposa de Heber, porque había una alianza entre el rey de Jabín en ese momento y la familia de Heber. Es interesante que vemos otra mujer salir como protagonista, aunque nos vamos a enfocar en Débora, pero podemos ver que en la tienda de Jael, la esposa de Heber, ahí vemos cómo ella le invitó a beber, y Sisara estaba exhausto y se quedó dormido. Entonces Jael tomó un martillo y clavó una estaca en la sien de Sisara y lo mató. Realmente eso fue una de las características que sucedió en ese momento, en esa guerra. Los israelitas lucharon contra el rey de Jabín hasta que lo destruyeron. Para que podamos entrar en el contexto de la historia de lo que estaba sucediendo y por qué Barak necesitaba ir a destruir ese ejército. Débora y Barak cantaron un cántico de alabanza e Israel tuvo paz durante 40 años. Débora era una mujer determinada. Ella tenía un tribunal bajo la palmera de Débora. Qué hermoso es leer la Biblia y poder ver cómo Dios puede dignificar a una mujer.
Débora definitivamente nos deja una gran enseñanza en su don profético, porque le daba a conocer ese don profético los tiempos que el Señor estaba estableciendo y podía discernir lo que estaba sucediendo en el mundo natural y en el mundo espiritual. Y es interesante que Dios levante a Débora no solo como jueza, es decir, le da unos talentos naturales, pero a su vez vemos como ella, hay una característica que la menciona como profetisa, es decir, que Dios también le da a ella un don profético para unir lo que ella era como mujer en sus capacidades de gobierno bajo la revelación de lo que Dios quería en el cielo que bajara a la tierra. Y sin embargo, en Jueces, en su capítulo 5, en su versículo 12, dice que Débora dice, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, y entona una canción, levántate, Barak, lleva cautivos a tus prisioneros, oh hijo de Abinoam. Débora y Barak necesitaban despertarse y necesitaban levantarse. Así como usted y yo, si estamos en alguna posición de gobierno, y gobierno no significa que todos debamos ser jueces, sino gobierno bajo la autoridad que Dios nos da, debemos estar despiertos y debemos levantarnos ante ese llamado, a una nueva revelación, a una nueva dimensión de los llamados y del propósito que Dios está estableciendo. El Señor les estaba diciendo en ese momento que estuvieran alertas, que prestaran atención, que abrieran sus ojos, ya que Él estaba a punto de moverse de manera extraordinaria. Y por eso Él estaba diciendo, despiértate. Fíjense que en el versículo 7 del libro de Jueces, en su capítulo 5, los guerreros de Israel desaparecieron. Desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. De todas las cosas que Débora podría haberse atribuido legítimamente al referirse a sí misma, jueza, profetisa, libertadora, intercesora, adoradora, eligió denominarse madre. Qué interesante, porque la Biblia aquí es amplia en sus características con Débora. La menciona como jueza, la menciona como profetisa, la menciona como una mujer casada, la menciona como una mujer sabia, como una mujer libertadora, intercesora, adoradora, pero eligió ella misma, se denominó que todo eso ella lo podía resumir y decía que ella se levantó realmente, fue como una madre de Israel. Fue primero, ante todo, madre. Esto está muy claro, pero ¿qué quiere decir? ¿Quiénes eran sus hijos? Y ella menciona madre de Israel. Madre sobre Israel, sobre un pueblo, porque la maternidad trae envoltura, la maternidad nutre y la maternidad da vida. Y solo una mujer que se levante como una madre en un lugar puede rasgarse las vestiduras en silicio para orar por sus hijos o puede tener la fortaleza para irse a batalla por un hijo. Ella vio a todo Israel como sus hijos y anhelaba que todos sus hijos, en sentido literal y figurado, que es lo interesante de este capítulo, experimentaran paz, experimentaran seguridad y que todos sus hijos experimentaran la salvación del Dios Todopoderoso, la salvación ante esta adversidad. El versículo nos dice que los israelitas fueron que golpeados por 20 años de esclavitud. Oh, qué emocionante. 20 años. Qué emocionante como vemos que una mujer se levanta a pelear por un pueblo en cautiverio por 20 años. Estaban cansados. Una lucha de 20 años. Imagínense, posiciones en el momento. Estaban cansados, estaban desanimados para luchar. Necesitaban a alguien que los inspirara. Y el Señor eligió una mujer como Débora. ¿Para qué? Que tenía un corazón de madre para luchar por ellos. Si ella no hubiese sido obediente para actuar de acuerdo con lo que el Señor dijo que hiciera, nunca habría cambiado las circunstancias de todo el pueblo en ese tiempo. Usó el lugar de confianza y de autoridad que le habían dado como jueza para inspirar a Barak y levantar un ejército. Hay que ser mujeres de inspiración, inspirar a otros, ¿a qué? A sacar su fortaleza y a ir a batalla, creyendo que Dios está con nosotros. Débora era una guerrera adoradora. Encontró ánimo y fortaleza en la adoración
para ser obediente a todo lo que el Señor le pedía que hiciera. Si Débora se hubiera desempeñado en su vida de una manera insegura, no habría tenido todas las experiencias que la llevaron a ser usadas para el Señor, sin nada más y nada menos, para liberar a Israel de la esclavitud, para salvarlos. No habría tenido sabiduría, no habría tenido revelación para juzgar sus disputas, los conflictos que ellos estaban presentando. No habría escuchado los planes estratégicos de batalla que el Señor le entregó a Débora como intercesora, porque toda mujer tiene una característica, debería guiarse a ser una intercesora, a estar cerca de la presencia de Dios para encontrar los planes, los diseños y las estrategias del cielo y bajarlos a la tierra. No habría extendido su compasión de corazón de madre más allá de su familia para abarcar a todo Israel. No habría traído sanación, no habría tenido salvación, restauración y aún libertad. Y a Barak se le dijo, levántate. A ella se le despertó como mujer y como madre. Y a Barak se levantó como guerrero. Lleva cautivos a tus prisioneros. A él se le mostró y reaccionó ir a guerra. ¿Para qué? Para ser un guerrero valiente y poder levantar la fortaleza que Dios estaba haciendo para darles la victoria. Es un paso, ambos tuvieron que dar un paso de obediencia para cumplir los planes del Señor. Débora era una mujer de Dios. Podemos concluir eso. Una profetisa es una mujer que recibe el mensaje de Dios para comunicar a los demás. Quiere decir que ella, podemos describir o podemos concluir que ella vivía buscando la presencia de Dios y tenía una comunión con Él, por eso escuchaba su voz. Débora era una mujer sabia. Entonces, número 1, ser intercesora. Número 2, la intercesión te lleva a tener un encuentro bajo el don profético. Yo diría, porque el don de profecía es desbordado en la iglesia, es derramado. ¿Y dónde se encuentra? En la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda comunicar sus planes y usted pueda escuchar la voz de Dios. Esa comunión con el Señor, esa intimidad le va a dar sabiduría. Dice la Biblia que siempre se sentaba bajo una palmera conocida como la palmera de Débora. Allí iban a verla a los israelitas para que les solucionara sus problemas. El pueblo sabía que tenía sabiduría para orientarlo. Toda mujer debe buscar la sabiduría para tener el conocimiento, la inteligencia, para saber orientar y guiar. En una ocasión mandó a llamar a un varón israelita llamado Barak para darle un mensaje de parte de Dios. Tendremos que tener autoridad y seguridad que cuando Dios nos da una palabra, debemos entregársela a quien Dios las está enviando. No importa si es una persona de autoridad, no importa si es alguien que es un general, quien sea. Si Dios en intercesión a usted le da una palabra, entréguela. Entrega esa palabra. Entonces Débora dijo, está bien, te acompañaré. Cuando ella le dio la palabra a Barak, él lo único que le dijo fue que él no iría sin ella. ¿Por qué? Porque él sentía que ella tenía el diseño de Dios y tenía la autoridad de gobierno demandada por Dios. Y él le dijo, está bien, yo te acompañaré. Es decir, ella fue a la guerra. No es igual ver la guerra de lejos a estar allí en el territorio. Debemos tener la fortaleza para irnos al territorio donde el Señor nos ha enviado a asistir en guerra. Debemos tener esa fortaleza. Debemos ser valientes. Barak no le estaba invitando a pasear, no le estaba retando, la estaba impulsando, la estaba desafiando a ir a guerra. ¿A quién en este día Dios se la está desafiando a ir a guerra? Ella no se intimidó, sino que ella aceptó ese desafío de parte de Dios. Ella dijo, yo también iré contigo. Ella se alistó para salir a pelear por su pueblo. Y hay muchas formas de pelear por nuestro pueblo. Débora era una mujer que animaba con sus palabras. Un corazón de madre anima con sus palabras. Da palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de fortaleza, palabras de bendición para otros. Regularmente a los jóvenes debemos tener palabras de bendición para los jóvenes, sean sus hijos o no sean sus hijos. Yo a veces me quedo asombrada cómo hay personas que son capaces de enviar un mensaje negativo a quien no es su hijo.
todo joven necesita una palabra de bendición, una palabra de orientación. Y cuando hay un dicho, no lo sé, no soy muy experta en eso, pero hay un dicho que dice que si alguien es madre de uno, es madre de todos. Entonces es interesante que es la posición de Débora. No solo tenía palabras de orientación para sus propios hijos, sino que tenía palabras de orientación para los hijos de Israel. Ellos iban a donde ella estaba y ellos sabían que iban a encontrar en ella una palabra de bendición, una palabra de orientación, una palabra de alimento, una palabra de bendición. Qué bonito ver este corazón de madre, literalmente. Es decir, ella fue madre natural y fue madre espiritual. Esto quiere decir que usted también se puede levantar como madre de una nación, como madre de un territorio, como madre de una familia. Usted puede levantarse para una nueva generación que está necesitando la maternidad. Ella no fue exigiendo cuidados para su persona, ella iba conectada simplemente con el cielo. Ella iba recibiendo la dirección de Dios, las instrucciones de su palabra y animaba a Barak y a sus ejércitos y al pueblo de Israel a salir de la esclavitud. Cuando usted ve a alguien en esclavitud, usted debe animar a esa persona a salir de esclavitud. Nosotros no nos podemos ser partícipes de la esclavitud. Debemos animar a las personas a querer ser libres. Libres por medio de Cristo, libres por medio de su palabra. Debemos orientarlos para que salgan libres de ese cautiverio, de esa cueva. No nos podemos hacer partícipe de la esclavitud, nos tenemos que hacer partícipe de la libertad. Y Dios le dio una gran victoria sobre el ejército de Sisara, y todos sus soldados murieron en esa guerra. El rey huyó, pero murió en manos de una mujer llamada Jael. Y eso así lo cuenta la historia, no nos vamos a enfocar en ello porque queremos mostrar como el corazón de una mujer de madre, quien se levantó como madre de Israel, logró la salvación o la libertad de un pueblo que estuvo cautivo por 20 años. Cuando todo terminó, Débora y Barak cantaron una canción de victoria, porque hay tiempos también de cantar victoria. Así es donde nos encontramos en una virtud interesante de Débora. Usted ya sabe todas las virtudes que hablamos anteriormente, pero esta es una virtud que salta de una manera hermosa. ¿Por qué? Porque ella levantó cántico de adoración ante el Rey de Gloria. Levantó cántico de adoración. Siempre tenemos que levantar ese cántico de adoración, ese cántico de alabanza, ese corazón agradecido delante de Dios. Débora demostró ser una mujer de servicio. Ella vio que Israel necesitaba un gobernante y se propuso hacerlo. Los guerreros de Israel desaparecieron. Qué interesante, desaparecer. Es decir, no se veían por ningún lado los guerreros. No habían guerreros. Dice, hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre de Israel. Dios, siento en mi corazón que nos está llamando a levantarnos como madre de su nación, a levantarnos a ser nutritivos, a ser protectores, a ser de bendición, a ser sabios, a ser guerreros, a profetizar, a tener una conexión con el Dios Todopoderoso. Débora fue una madre y se propuso a servir al pueblo de Dios. Sabía que Dios la iba a respaldar ante esta misión y también la guiaría para defender a su pueblo. Dios la usó para liberar a Israel de la opresión del rey de Sisara. Cuando una mujer vive buscando la presencia de Dios, oyendo su voz, siguiendo sus instrucciones, o se convierte en una mujer sabia, valiente, profetiza, con palabras de ánimo, con palabras de sabiduría, con un espíritu de servicio, con un espíritu de adoración y de bendición. Hoy quise hablar de Débora porque hemos celebrado en este mes el amor materno, el Día de las Madres en diferentes culturas, pero más allá de ello me llama la atención que aquí vemos una mujer que se levantó como madre en el mundo espiritual. Y es el llamado que yo le quiero hacer a toda mujer en este día. Y si aún hombres están oyendo este mensaje, también acercarse y escuchar la voz de la mujer, porque eso fue lo que hizo Barak.
era un guerrero, pero realmente al estar cerca de una mujer sabia, de una mujer de intercesión, de una mujer de adoración, de una mujer con corazón de madre, con corazón de servicio, con corazón de gobierno, logró llegar a una gran victoria. Y también hay hombres que deben reconocer que para ir a la batalla deben ir con una mujer de intercesión. No deben ir solos porque Dios le entregará la victoria a la intercesión, a la planificación y al diseño y a la estrategia profética que Dios le puede dar a una mujer. En cuanto a los hijos, Dios le da estrategia a la mujer para con sus hijos. Levántate por tus hijos y levántate por los hijos de otro. Que la maternidad de Dios corra como río de agua viva en su iglesia como nación. Que podamos ser una nación, que podamos demostrar la maternidad de Dios aquí en la tierra. Nutrir, proteger, orientar, guiar y sentir cada hijo como nuestro propio hijo. Mirar a cada joven, a cada niño, a cada niña, a cada adolescente, verlos como nuestros propios hijos. Y es la forma en que Dios va a poder usarlo a usted y me va a poder usar a mí para guerrear de tal manera que romper esos yugos de opresión en los jóvenes y levantar nueva generación para Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por ese hermoso don que el Señor le ha entregado a la mujer, ese don de misericordia, de envoltura, ese vientre de amor que muchos han tenido y han levantado generación para Dios, y sobre todas las cosas que Dios tiene planes y propósitos con sus hijos y aún con los hijos que usted no parió. Así que esté bien atento a quien Dios quiere que usted con sus brazos, con su sabiduría y con su autoridad de gobierno como iglesia quiera libertar de la esclavitud y de la opresión que están viviendo los jóvenes en este tiempo. Quiero recordarle a todos que los jóvenes están viviendo tiempos de muchísima persecución, porque esta nueva generación está siendo muy perseguida por el enemigo y debemos levantarnos. Y yo me levanté como madre del pueblo de Dios para guerrear y unirme con los hombres, buscar a los guerreros que están dormidos, despertarlos, y los guerreros que están caídos, levantarlos, como dice la palabra, para que nosotros como mujeres nos despertamos en oración y los hombres los levantamos como guerreros para abrazar la nueva generación que Dios tiene, donde Él va a derramar el poder del Espíritu Santo, porque así Él lo ha profetizado para los últimos tiempos. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre. Hoy colocamos una nueva generación delante de ti. Hoy colocamos a los jóvenes, hoy colocamos a los adolescentes, hoy colocamos, Padre Santo, Dios Todopoderoso, a esta nueva generación que tú le quieres impartir de tu poder, que le quieres impartir de tu unción. Hoy enviamos, Señor, como una palabra profética para que cada mujer se despierte como madre de tu pueblo, para que cada hombre se levante como guerrero, para libertar de la opresión, de la esclavitud que los jóvenes están viviendo en este tiempo. Padre, te damos gracias porque sabemos que la iglesia puede nutrir, puede proteger, puede sanar, puede salvar y puede libertar en tu nombre, Padre. Hoy una vez más queremos celebrar el Día de la Maternidad, donde toda mujer puede levantarse como madre de Israel, como madre para clamar por el pueblo de Israel, para clamar por los niños, por los jóvenes que aún no te conocen, que podemos clamar para que pueda ser revelado el Mesías a tu pueblo, Padre. Que nos levantemos también como madre de tus hijos, Dios del cielo, Dios todopoderoso. Te damos gracias, impártenos, Señor de la gloria, despiértanos, Dios, levántanos, séllanos, Padre de la gloria, impúlsanos a hacer tu obra, impúlsanos, Espíritu Santo de Dios, haz tu obra, tu extraña obra, tu poderosa obra, tu milagrosa obra en tu pueblo y liberta a la nueva generación con hombres y mujeres que se levanten, principalmente con mujeres que se levanten como madres protectoras y luchadoras, como madres de bendición, como madres de sabiduría y como madres puedan profetizar sobre una nueva generación,
Oh Padre, yo te doy gracias, Señor, por quien ha recibido esta impartición, este llamado, por aquel que ha sentido un vibrar en su corazón, por aquel que tú lo has hecho a voltearse, a mirar a la derecha, a la izquierda, por aquella, Señor, que le has traído memoria, Señor, de cualquier nombre, Padre de la gloria, joven, Padre Santo, ya sea su hijo de entraña o su hijo espiritual, para que lo liberte de la esclavitud que el enemigo les tiene, Padre de la gloria. Yo te doy gracias, Señor. Declaro este día de victoria porque sé que tú estás levantando madre en tu nación, madre en Israel, madre en tu pueblo, Padre, para traer el nuevo tiempo, Señor de la gloria, porque en los últimos tiempos los jóvenes, Señor, verán visiones y tú derramarás tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, sobre una generación que hará prodigios, señales y milagros para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.